Dice Esdras capítulo 2, la palabra del Señor dice: y estos son los hombres de la provincia que regresaban de la cautividad, a quienes Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. Ellos volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Baaná. Lista de los hombres del pueblo de Israel: los hijos de Parós eran 2162, los hijos de Cefatías 362, los hijos de Arach 775, los hijos de Patar, Moab, por el lado de los hijos de Jesúa y Joab 2812, los hijos de Elán 1254, los hijos de Zatu 945, los hijos de Zakai 60, los hijos de Bani 242, los hijos de Bebai 623, los hijos de Azgat 1222, los hijos de Adonicam 666, los hijos de Bigbai 2056, los hijos de Adín 454, los hijos de Ater por el lado de Ezequías 98, los hijos de Betai 323, los hijos de Zora 112, los hijos de Asun 223, los hijos de Gibar 95, los hijos de Belén 123, los nombres de Netofa 56, los hombres de Anatot 128, los hijos de Azmavet 42, los hijos de Kiriat Jearim, de Cafira y de Beerot 743, los hijos de Ramá y de Geba 621, los hombres de Micma 122, los hombres de Betel y de Jai 223, los hijos de Nebo 52, los hijos de Magdi 156, los hijos del otro Elam 1254, los hijos de Harim 320, los hijos de Lot, de Hadid y de Ono 725, los hijos de Jericós 345, los hijos de Seena 3630, los sacerdotes, los hijos de Gedaías de la casa de Jesúa 973, los hijos de Imer 1052, los hijos de Pascur 1247, los hijos de Arim 1017, los levitas, los hijos de Jesúa y de Carmiel por el lado de los hijos de Odavías 74, los cantores hijos de Asaf 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 139 en total, los servidores del templo, los hijos de Fija, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaja, los hijos de Patón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaías, los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Uzad, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meumín, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arcud, los hijos de Batlut, los hijos de Mejira, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, de los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Neftía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferes, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatía, los hijos de Hatí, los hijos de Pokeret, de Hazebaín y los hijos de Ami. Todos los servidores del templo, los hijos de los siervos de Salomón, eran 392. Estos son los que regresaron de Tel-Melach, de Tel-Casar, de Jerub, de Adón y de Imer, los cuales no pudieron demostrar su casa paterna ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 652, de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abías, los hijos de Cos y los hijos de Bartilai, quienes habían tomado por mujer a una de las hijas de Bartilai, el Galaadita, y fue llamado según el nombre de ellas. Estos buscaron sus documentos genealógicos, pero no los hallaron, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas más sagradas hasta que hubiera sacerdote para usar el Urim y el Tumim. Toda la congregación en conjunto era de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7.337. Ellos tenían 200 cantores, hombres y mujeres, y sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435 y sus asnos 6.720. Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para levantarla en su mismo sitio. Según sus recursos dieron para el fondo de la obra 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales.
Los sacerdotes, los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los servidores del templo habitaban en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Que el Señor añada la bendición a esta lectura de su palabra. Y ahora comprendan los niños de San Ildefonso. ¿O no? ¿Sí o no? Oramos. Señor, ayúdanos a entender lo que quieres decirnos hoy a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, porque tienes propósito en ello, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres dispuestas a bendecir tu nombre, a adorarte y a decir, Señor, aquí están nuestras vidas para que tú la uses. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, saben que toda la palabra es inspirada por Dios y aún todos esos pequeños detallitos también tenemos que tenerlos en cuenta y hay que leer. Espero que tú no seas de esos que cuando llegan a las listas estas o llegan a las listas de Primera de Crónicas dicen, bueno, estos capítulos no hace falta leerlos. Hay que leerlo todo. Si supieras que cuando tienes conocimiento del texto bíblico, cuando tienes conocimiento de lo que Dios quiere manifestar a través de las palabras de la Biblia, leer cada uno de estos nombres tiene un poco de sentido, porque vas asociando y vas teniendo en cuenta ciertas cosas. Motivaciones correctas. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para hacer lo que nosotros hacemos? Porque todo el mundo se mueve por una motivación. Entonces la pregunta sería, ¿qué es una motivación? Pues la motivación es, en resumen, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Lo que yo hago, la manera en la que yo voy a hacer las cosas, eso tiene que ver con una motivación. Entonces, en ellos se combinan un montón de procesos. Se combinan procesos intelectuales, o sea, de conocimiento, fisiológicos, o sea, de mis necesidades, también psicológicos, que decide qué hacemos y hacia dónde vamos, y por qué vamos hacia esa dirección. Las motivaciones pueden ser condicionadas por un montón de cosas, para que entendáis. Pueden ser condicionadas por el miedo, o pueden ser condicionadas por las capacidades que tenemos. Entonces yo sé hacer algo, entonces pues esa es mi motivación para hacerlo. También puede ser por el estado de ánimo, si en un momento determinado estoy eufórico o si estoy motivado con algo, entonces esa motivación me va a llevar a hacer eso. Pero también, por otro lado, una emoción, un estado de ánimo. Entonces cada persona tiene una motivación por la cual hace las cosas que hace, con respecto a aquello que vive o aquello que está a su alrededor o aquello con lo cual está animado. Lo que pasa es que muchas motivaciones en realidad no están sostenidas en fundamentos, sino que están sostenidas en cosas que no tienen realmente un fin. Y entonces la pregunta sería, para nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra motivación para ser seguidores de Dios y para hacer lo que nos pide? Pues la principal razón para que esto sea así es que estemos enamorados de Él. Y una cosa que no podemos olvidar es que para estar motivados para seguir al Señor necesitamos amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas nuestras fuerzas. Y si esto no sucede, entonces nuestra motivación no tiene sentido. Lo que hemos leído en este pasaje de Esdras capítulo 2 tiene que ver un poquito con eso. Porque desde el momento que nuestra motivación sea otra, estaremos perdidos en el camino y estaremos perdidos en el destino final. Desde el momento que nuestra motivación para seguir a Dios sea lo que Dios me puede dar, por ejemplo, desde el momento que la motivación para seguir a Dios sea de lo que me puede proteger, entonces estamos yendo por un camino errado y entonces todo lo que vamos a conseguir en el camino va a ser frustración. Y no hay peor cosa, de verdad, que un cristiano frustrado, porque no consigue aquellas metas que Dios le ha propuesto lograr. ¿Y saben por qué? Porque las motivaciones no son las correctas. Y cuando dije antes que necesitamos tener motivaciones que sean fruto del entendimiento es, sí, yo amo al Señor, yo tengo una relación personal con Él, pero una de las cosas que tengo que saber es que debo entender cuál es su propósito y debo entender cómo ejecutarlo, cómo hacerlo. Por lo tanto, necesito no solo saber que amo a Dios, sino saber qué es lo que Él quiere hacer. Y ahí nos concierne a todos, o sea, no solamente en lo personal o en lo individual. Nos concierne a todos por cuanto somos una iglesia, somos un cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros debe saber cuál es el propósito de Dios y saberlo con entendimiento. Dios no solamente nos ha salvado, sino que nos ha dado un cometido a hacer. Entonces, viendo el pasaje,
y viendo lo que vivieron esta gente que salió de Persia, salió de Babilonia. Babilonia en realidad era de otro imperio, los persas vinieron y conquistaron, y entonces el rey persa Ciro es el que autoriza a Israel, o sea, al pueblo que quiere volver a Jerusalén para la reconstrucción del templo, que es este el motivo. Pero una de las cosas que tenemos que recordar es que aunque tienen una autorización de Ciro, ellos siguen siendo gente dependiente del imperio persa. Se les autorizó volver a la ciudad de Jerusalén a recuperar el culto, pero seguían siendo esclavos o gente dominada por, o gente dependiente de, lo podríamos entender así. Empezando desde el versículo 1 y en adelante, tranquilo, no voy a ir a los 70 versículos uno por uno, tranquilo, respirad. Zorobabel, que es el que encabeza ese cambio, es el gobernador de aquel momento, Sesbazar, en otros momentos leído como tal. Zorobabel era nieto de Joaquín, conocido como Jeconías, que fue rey de Judá. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículos 17 al 19. En el árbol genealógico que Mateo describe en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, también se le menciona. Entonces su nombre significa hijo de Babilonia, posiblemente porque nació ya en el exilio. Sus padres posiblemente fueron deportados desde Jerusalén hasta allí, y él al nacer allí le pusieron este nombre. Los profetas Ageo y Zacarías le exhortaron hacia la reconstrucción del templo, o sea, le animaron y le dijeron de parte de Dios que él tenía que hacerlo. Entonces él era como gobernador. Entonces, más cosas que debemos conocer de Zorobabel: que su empeño en la reconstrucción y también ser descendiente de David hicieron que algunos lo vieran como algún sucesor tipo mesiánico, o que en él se pudiera cumplir alguna de aquellas profecías que se habían dado de aquel que se sentaría en el trono de David. Pero no fue así. Toda la lista de los exiliados que regresaron pudo haber sido una necesidad también de los que recibieron el texto escrito, de conocer quiénes fueron los que se ocuparon de la reedificación del templo. Cuando hablamos del templo, estamos hablando de aquel templo que tuvo su esplendor, el templo de Salomón. El templo que tenía esplendor, que había cogido esplendor porque Salomón lo construyó. Fue una época de bonanza, de bien, no solamente en abundancia de materiales, sino también espiritualmente. Fue una época buena para Israel, también militarmente, en las conquistas, en la sabiduría que Salomón tenía. Y el templo había tenido ese esplendor, pero con la decadencia del pueblo, el templo fue destruido por aquellos que conquistaron, y ahora estaban en esa reedificación. La lista puede que incluya todos los que salieron después del edicto de Ciro, pero también los que siguieron a esos durante los 10-12 años posteriores, porque siguió saliendo gente que iba a Jerusalén en la ayudar para la reconstrucción. Es interesante porque esta misma lista está también en Nehemías capítulo 7, y es una lista que está un poco más ampliada, posiblemente porque se añaden los tres momentos en los que salieron gente del exilio para la reconstrucción no solamente del templo, sino también de la muralla. En el primer tiempo con Zorobabel, después con Esdras y después con Nehemías. Así que hay una variación de cifras ahí entre la lista de Esdras y Nehemías, que posiblemente después debido a que los copistas, pues en algún momento determinado tal vez cometieron algún error. Si te das cuenta en la lectura, posiblemente cometieron algún error, y posiblemente algunos de ustedes están diciendo: se ha equivocado, no ha dicho 770, ha dicho 760. Pues posiblemente a la hora de la copia, pues posiblemente algunos de ellos también hayan errado. Es interesante porque Esdras menciona 11 jefes de casas paternas, sin embargo Nehemías menciona 12, con lo cual hace una lista de lo que tenía que ver con los 12 tribus de Israel, o semejanza a ellos. Y por ese orden, desde el versículo 3 al 35 vemos familias que salen, que son familias, podríamos decir, no comprometidas con el servicio al culto, pero sí comprometidas con Israel como nación y con el templo en la reconstrucción. Del 36 al 39 vemos la lista de sacerdotes, en el versículo 40 la lista de levitas y los servidores del culto, del 41 al 58. Y después hay una serie de personas que también se nombran del 59 al 63, que eran personas que no pudieron justificar su linaje, es decir, no pudieron justificar que verdaderamente eran judíos, pero también se sumaron al compromiso de reconstruir el templo. Posiblemente muchos de ellos extranjeros que se habían convertido al judaísmo, y otros que, como dije, no pudieron justificar que eran descendientes de los judíos.
Entonces, del 64 al 67 tenemos un resumen, que es la conclusión, y después otros breves detalles que tienen que ver con la ofrenda. Algunos nombres que podemos leer ahí, como el de Nehemías o como el de Mardoqueo, eran nombres comunes, y hay otros nombres que son familiares, que se mencionan, pero nada tiene que ver con estos que nosotros ya conocemos. O sea, Nehemías, el que menciona aquí, no es el que reconstruye las murallas, ni Mardoqueo es el tío de Esther, que ya conocemos por el texto bíblico también. Pero algunos de los que están registrados por familia y otros por lugar de procedencia o domicilio, algunos se unieron a ese regreso, no eran exiliados, pero también querían reconstruir el templo. O sea, todo el mundo tenía como fin hacer aquello que Dios había permitido y que Ciro el rey había entendido que tenía que hacer. Entonces, este énfasis del regreso de cada ciudad o de cada lugar recuerda que se cumple en parte la promesa de Abraham o dada a Abraham en Génesis 2. La lista, toda ella, vincula a la comunidad posterior al exilio y también al antiguo pueblo de Israel. ¿Y por qué hace esa vinculación? Pues te explico. Porque esto se ve que esto se ve por los que no pudieron justificar su linaje. Era importante esto, y por el número de jefes, que eran 12, según la lista de Nehemías, que recuerda a las tribus de Israel. Después del versículo 36, comienza enumerando toda esa gente que sí se dedica al servicio, es decir, al servicio en el templo, sacerdotes, levitas y otros que servían en el templo. Y después la lista de los que no pudieron justificar si eran hebreos. Si no podían comprobar o probar que descendían de Abraham, no eran considerados verdaderos judíos y eran excluidos no del pueblo, pero sí de los servicios o de los privilegios de servir en el templo. Es decir, solamente algunas personas conforme a su linaje podían hacer cosas en el templo, pero no todos. Entonces, si no lo podían justificar, no podían hacerlo, pero sí podían servir en otras tareas en el templo. Así que algunas de esas tareas eran solo, por ejemplo, para las determinadas tribus. Por ejemplo, los descendientes de Leví eran los únicos que podían servir en el templo. Así que ellos, en este periodo de salir de Babilonia e irse hacia Jerusalén, es un periodo crucial. ¿Por qué? Es un periodo crucial porque ellos quieren resaltar, Israel quiere resaltar su sentido de comunidad, su identidad como pueblo, su identidad como nación. ¿Hasta ahora me seguís? ¿Os estoy aburriendo? ¿Me seguís? Es que si no entendemos esto no vamos a entender la aplicación. Entonces necesitamos comprender, ellos querían revivir o hacer valer su identidad como pueblo de Dios y mantener una continuidad con aquello que ya se hacía antaño, que se hacía anteriormente. Así que seguían sometidos a Persia, pero con autonomía para recuperar una identidad como nación y como el pueblo de Dios. Aquel pueblo que había tenido esplendor, aquel pueblo que había conquistado, aquel pueblo que tenía un rey, que tuvo 2 reyes famosos y muy importantes en la historia, como David y como Salomón, pero que también tenía todas las miserias de haberse alejado de Dios. Así que la lista de los que regresaron muestra cómo también el pecado reduce a una nación, porque los que pudieron ser exiliados fueron llevados como personas que fueron llevadas para ser sometidos como esclavos. Muchos de ellos con personas que tenían conocimientos y habilidades. En el pueblo, o sea, en Jerusalén quedó gente que no fue exiliada, pero que fue la gente más pobre y los que tenían menos habilidades fueron los que quedaron en las ciudades. Al resto que tenían habilidades los llevaron, o sea, tontos, los que conquistaron tontos no eran. Se llevaron a lo mejorcito y dejaron a lo que no tenía tanta habilidad o lo que no era tan productivo. Por lo tanto, se puede ver como la nación, aparte de todos los que murieron, y cómo aquella nación fue reducida y fue esparcida por muchos lugares debido al pecado, a la separación de Dios. Entonces, también podemos ver de la misma manera cuánto puede cambiar una situación cuando Dios puede actuar y Dios puede obrar. Aquellos estaban esparcidos, estaban destrozados, no podían adorar en el templo porque el templo estaba destruido, no había sacerdotes que lo pudieran hacer, algunos que quedaron ahí hicieron lo que pudieron, pero cuando pudieron empezar a regresar, ellos pudieron volver a adorar a su Dios y tomar su identidad. Cuando Dios actúa, cuando Dios obra, hay grandes cosas que suceden. Y entonces ellos lo pudieron comprobar como pueblo. La mención
acerca del Urim y el Tumim es interesante, porque estos eran objetos que eran parte de la vestimenta sacerdotal. Y posiblemente eran unas piedras planas que eran parte de esa vestimenta y que eran usadas para conocer la voluntad de Dios. Es decir, cuando hacían uso de esas piedras, intentaban que Dios mostrara su voluntad en algunas cosas. Incluso las vemos que se mencionan en Hechos, cuando eligen al nuevo apóstol que sucede a Judas después de que se había ahorcado. Ahí podemos verlo también. Entonces, era algo que se puede ver, que se comprueba en Levítico capítulo 8 y versículo 8, que ahí podemos ver. Y cuando les dice que no coman cosas santas, se refieren también a la comida que solo los sacerdotes podían comer. Y aquí quiero hacer énfasis en algo importante. Esa porción sacrificada y que era perteneciente a los sacerdotes, se sacrificaba sobre el altar y se le había asignado a ellos. Y era, cuando dicen no comáis las cosas santas, sino dejadlas en su lugar, era volver a recuperar todo lo que anteriormente se hacía en el templo. Era recuperar la adoración a Dios tal y como Dios había determinado que se hiciera. No como los hombres querían que se hiciera, sino como Dios le dio instrucciones de cómo se había de hacer, primero en el tabernáculo, aquella tienda que se iba moviendo por el desierto mientras el pueblo de Israel iba avanzando, pero después en el templo, Dios dio instrucciones claras de cómo se debía hacer la adoración. Y lo sacrificado al Señor, que era porción asignada a los sacerdotes y levitas, eso era de ellos y nadie más lo podía comer. Esto tiene el sentido de volver a actuar conforme a aquel servicio del antiguo templo, volver a recuperarlo. No era volver por volver, sino que era regresar para hacer lo que Dios había instituido desde el principio. Debían recuperar los actos que les permitían adorar. Y en esto es importante que veamos este detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que hacemos las cosas porque hay que hacerlas y ya está, da igual cómo las hagamos. El fin es importante. Cuidado, también el medio, también en la manera, Esto, como es para el Señor, todo vale. No. Había que hacer un orden, y ese orden debía mantenerse, debía respetarse, porque recuperar la adoración en el templo, recuperar los sacrificios y recuperar la identidad como nación significaba hacerlo a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Entonces, ellos lo hacen, lo llevan a cabo. Y ellos recordaban cómo muchos de sus antepasados, cómo muchos de sus padres lloraron recordando aquel templo, aquel glorioso templo que había sido destruido y donde se adoraba al Señor y se buscaba su nombre. Allí donde venían los profetas y donde venía el pueblo a buscar la voluntad de Dios. Reconstruyeron el templo después de 20 años de lucha. La obra fue interrumpida por varios años, pero finalmente fue terminada bajo la dirección de Zorobabel y después de Nehemías con la muralla. Lo que hace Esdras es confrontar la desobediencia espiritual del pueblo. Y este pueblo se arrepintió y estableció la adoración en el templo. Entre los que volvieron, posiblemente había algunos que estaban buscando ese sentido de nación solamente, pero no la identidad. Y querían reconstruir el templo, pero no querían adorar a Dios. Por eso las motivaciones con las que hacemos las cosas deben ser las motivaciones correctas. No podemos hacer las cosas por hacerlas, sino que tiene que haber un amor por el Señor en ello y un deseo de obedecer al Señor, aunque eso nos cueste sacrificios. Y veremos cuando estemos estudiando sigamos estudiando el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Nos vamos a quedar sorprendidos por las cosas que Dios le pidió a aquel pueblo, pero que eran necesarias que hicieran. Si no las hacían, Dios no iba a poner su bendición. Y aunque algunos tomaron decisiones diciendo, sí lo haremos, sus motivaciones no eran correctas. Pero para otros, sí. Esdras les advirtió sobre todas estas cosas, porque después volvió otra decadencia espiritual para el pueblo. Y volvieron otra vez a caer en sus pecados. Y los versículos 68 y 69... que nos recuerdan cómo ellos, viendo la reconstrucción del templo, continuaban siendo generosos, porque la obra seguía adelante y seguían esforzándose. Hicieron primero una ofrenda primera, después una segunda, porque veían que era necesario seguir adelante. Se requería el esfuerzo y la cooperación de todos, y el pueblo dio cuanto pudo, libremente y generosamente. ¿Para qué?
para poder adorar a Dios, no para las paredes. Ahora, ¿cuál era la motivación de algunos que ofrendaban si era para recuperar el esplendor? Siempre la mirada, siempre la vista puesta, no solamente en recuperar la adoración en el templo, sino el esplendor de toda una nación poderosa, un ejército poderoso del cual Dios era el general. Entonces, ¿cuál era la motivación? Y es aquí, iglesia, donde yo quiero llevaros esta mañana. ¿Cuál es la motivación con la que nosotros hacemos las cosas? ¿Es la motivación correcta de nuestro corazón? Dejadme deciros cosas aquí importantes que tenemos que saber. Vivimos tiempos de restauración. Vivimos tiempos en los que hay vidas que están rotas. Hay vidas que están separadas de Dios y que necesitan un encuentro con Él. Hay vidas que necesitan la transformación y la salvación que solo Dios ofrece y que la ofrece a través de Jesucristo el Señor y su Espíritu Santo. Dios sigue queriendo sacar de Babilonia, es decir, del pecado, a cada criatura. Y esto puede que te incluya a ti si todavía no sigues al Señor Jesús como tu Salvador. Entonces, Dios quiere restablecer el altar de adoración en cada corazón que se ha separado de Él y que sufre las consecuencias del pecado. Y tal como aquellos que volvieron del exilio a algún lugar para adorar, algunos también hoy siguen saliendo voluntariamente del pecado y otros se quedarán en sus comodidades, es decir, en su pecado. Necesitamos entender que hay gente que decidirá seguir al Señor, pero primero reconociendo su realidad. Y tan importante, porque muchos quieren seguir al Señor y su motivación es correcta porque dicen, Dios es bueno, Dios me puede bendecir. Pero hay una motivación que todavía necesitamos tener y es la de reconocer que hemos fallado, que hemos errado, que somos pecadores. Muchos quieren seguir a Jesús sin reconocerse pecador. Entonces la motivación no es correcta. Necesitamos tener el reconocimiento de que hemos pecado. Y también necesitamos la restauración de la iglesia. Vidas rotas, iglesias rotas. Necesitamos la restauración por haber consentido que la iglesia se contaminara de pensamiento del mundo. Nos hemos vuelto pasivos, porque da igual todo lo que vaya, nosotros aquí en nuestra casita feliz dentro de las cuatro paredes y venga, vamos adelante y que nadie nos moleste, no nos incomode. Déjame decirte que viniste a una iglesia donde se te incomoda. Amén, aleluya, gloria a Dios, santo. Aquí calientabancos no queremos. Nos hemos construido nuestros propios chiringuitos de autosatisfacción con un montón de personalismos. Lugares en los que los hombres hacen y deshacen creyéndose con la autoridad para hacerlo y creyéndose además dueños de una iglesia que ellos no compraron por precio de sangre. Solamente eso lo hizo el Señor. Necesitamos una iglesia que se aleje de una decadencia moral en la que puede estar como consecuencia de su amor al pecado y su desprecio a Dios. Y lo que estoy describiendo es nuestra realidad, pero fíjate, similar a la de aquellos que estaban en el exilio. Dios quiere llevarnos a recuperar la adoración y la identidad como pueblo y como iglesia que Él ha diseñado. Son sus límites. Son sus tareas, son sus mandatos y nosotros dispuestos a obedecer. Entonces necesitamos recuperar lo que Dios estableció como bueno. ¿Y qué estableció Dios como bueno para poder recuperarlo como iglesia y como individuos que aman al Señor? Pues necesitamos recuperar el arrepentimiento, por lo tanto la confesión de pecados. Necesitamos recuperar la fe. Por lo tanto, creer que Dios puede hacer y deshacer. Y necesitamos también recuperar algo que nos hemos olvidado, y es la obediencia a los mandamientos de Dios. Hacer aquello que Dios dice que tenemos que hacer. La restauración de una persona o de una comunidad puede ser motivada por el esplendor del nombre. Esta iglesia, es que bueno, somos una iglesia evangélica, tenemos una tradición en la historia de la humanidad, desde la Reforma Protestante, pero en realidad, desde aquella iglesia primera de Jerusalén. ¿Sabéis cómo se llamaba la primera iglesia de Jerusalén? 316.
Claro, o sea que nosotros heredamos aquello. Nosotros somos iguales que aquello. Es que tenemos nosotros los valores. La cultura occidental no hubiera sido lo mismo sin la intervención del Evangelio. Bueno, ya ahí se nos llena la boca de tal y cual, que por el Evangelio no apareció por ningún lado, pero bueno, aparecía algo. El caso es que necesitamos a veces creer que el nombre o lo que defendemos, pero realmente esos no son los ingredientes necesarios para que haya una buena restauración. Es decir, puede que las motivaciones no sean buenas o no sean las que a Dios le agraden, por mucha reconstrucción del templo que sea, Entonces, necesitamos cambiar la actitud. Y puede que las personas y los objetivos que se levantan no sean los adecuados, porque hay algo que carecemos o que no tenemos, y es una renovación del corazón. Y sin la renovación del corazón, sin una humillación delante de Dios, sin el deseo de entrar en comunión e intimidad con el Padre, no tenemos absolutamente nada. Incluso las personas que reclaman el título de Hijo de Dios, si no hay una renovación del corazón, el título no sirve para nada. A veces presumimos de lo que decimos que tenemos o somos, que algunos con sacrificio y otros sin sacrificio, pero no se trata de eso. Se trata de la actitud del corazón, una renovación adecuada del corazón. De ahí que las motivaciones para restaurar una iglesia, una casa, una familia, para restaurar una vida, una empresa que tengas, deben estar, a veces pensamos que deben estar llenas de tradiciones, de antiguas conquistas o de un orgullo del pasado. Es que porque en mi familia se hacía así y así se tiene que seguir haciendo. La motivación es la correcta. Nadie puede construir una familia con solamente motivaciones de así. No. Una familia se reconstruye con el Señor. Una familia se reconstruye con Cristo y solo con Él y nada más que con Él. Así que si Dios no está primero, si su palabra no está presente y en nosotros, es decir, si no leemos la palabra, si no se le da importante en algunos momentos de restauración de aquel pueblo de Israel, cuando leían la palabra la gente se callaba y escuchaban al que la leía. Y eso lo veremos como también sucedía con Esdras cuando leía el texto bíblico. Y la gente escuchaba porque decían, la palabra tiene que estar presente. Si no se anuncia la palabra, ¿qué vamos a obedecer? No solamente debe ser leída, mencionada y recordada, debe ser también interiorizada, vivida. Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, tampoco será posible. Por lo tanto, no se trata del orgullo de una nación, se trata de celo por el Dios vivo, iglesia. Si no amamos a Dios con todo el corazón, no hay restauración que valga. Si estamos heridos, decaídos, o si estamos tumbados, o si estamos golpeados, sin un celo por el Dios vivo, no por lo que fuimos, no por lo que alguien dijo que somos, sino por el amor al Señor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, entonces no tenemos nada. Por cierto, si hay alguien que está aquí por primera vez, no estoy enfadado. Apasionado, diría yo. Algunos regresaron por amor a Dios y otros para restaurar la gloria de la nación. En el primer caso hay victoria y en el segundo hay derrota. Sin arrepentimiento y sin humillación no hay conquista, iglesia. No hay una verdadera restauración. Otros tendrán culpa de alguna de sus cosas, pero yo tengo también culpa de las mías. Reconocimiento de dónde he fallado. Sin arrepentimiento y sin humillación no llegaremos a ningún lado. Y es posible que esa fuera la razón de su vuelta a la decadencia espiritual, la motivación no correcta. Y esto es una advertencia para nosotros, porque si intentamos salir adelante en nuestra relación con Dios y queremos poner un punto de inflexión y lo hacemos con nuestras propias fuerzas, volveremos a caer, porque la motivación no es correcta. Pero si ponemos al Señor en el centro de todo, entonces nuestro crecimiento irá en aumento e iremos viendo la victoria de Dios en nuestra vida, iremos de gloria en gloria, iremos también viendo su misericordia, iremos viendo su poder, nos gozaremos en Él y Él se alegrará en nosotros. Cuando el pueblo busca a Dios, Dios pone su mano. Cuando el pueblo se humilla, Dios bendice. Cuando el pueblo pone su mirada en el Señor, Dios abre los cielos y derrama su bendición. Ese es Dios.
Entonces, no hay que demostrar al otro, no hay que demostrar al que está al lado, ni al vecino de al lado, sino a Dios, que nuestra motivación es la correcta. Entonces pregunto, Iglesia, 3:16, ¿qué quiere demostrar el Señor? ¿Qué queremos demostrar y cuál es nuestra motivación? ¿Qué queremos demostrar y cuál es nuestra motivación? Y esta puede ser una pregunta para los que comenzamos esta iglesia, esta empresa, permitidme este matiz. Este puede ser un motivo por el cual nosotros hoy decimos, ¿con qué motivo empezamos nosotros la iglesia? ¿Cuál fue la motivación para empezar la iglesia? Pues revisémoslo. Debemos revisarlo. Yo el primero. Debemos revisarlo porque tiene que ser una motivación correcta. Entonces, pero también tiene que ver contigo en lo personal, con lo que quieres restaurar. ¿Qué quieres restaurar? ¿Qué quieres ver que vuelve a su esplendor inicial? Pues tienes que tener una motivación correcta. Los que regresan son puestos en los lugares con respecto a los límites de Dios. Dios estableció límites, mandamientos, Dios estableció normas que eran para el bien del pueblo, no para fastidiarnos. Dios no te quiere fastidiar. Yo no sé dónde lee la gente eso. Dios quiere bendecirte. Tú puedes leer en Deuteronomio las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Pero si obedecemos, si seguimos al Señor, Él pone su bendición sobre nosotros. Entonces, Él pone a los que regresan al Señor, los ponen puestos en lugares con respecto a sus límites. No que los líderes del regreso ni de la restauración decidieron, sino a los límites de Dios. Sino a los límites de Dios. Los servidores fueron colocados según su ascendencia, su linaje, conforme a lo que habían hecho para que recuperaran eso. ¿Y nosotros qué vamos a recuperar? Y las tareas que realizaban no eran solo tareas, sino parte de una adoración auténtica y genuina. Entonces, ¿cuál es la motivación que nos hace hacer lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación de nuestra iglesia? ¿Cuál es tu motivación? Jesús espera que sus seguidores sean santos. Él espera que sean santos por las motivaciones correctas. Y podemos obedecer los mandamientos de Dios y al mismo tiempo no complacerle si nuestra obediencia procede de una motivación errónea. Jesús condenó a los escribas y fariseos porque sus buenas obras eran exclusivamente para impresionar a otros, para agradarse a sí mismos. Pero lo que Jesús espera es que sus discípulos sean diferentes. Entonces, como iglesia, nuestra motivación debe ser alejarse del moralismo, es decir, solamente de reglas que seguimos. Debemos alejarnos también de las tradiciones, porque eso tampoco nos bendice. Debemos alejarnos del activismo, es decir, de hacer y hacer, o pensar que con nuestras acciones podemos influir solamente con motivo de que nos reconozcan o que sepan quiénes somos, pero no con el fin de transmitir el mensaje de salvación en Cristo para que otros se conviertan. Y también debemos salir del pragmatismo, es decir, de una buena gestión. Somos buenos gestores, somos buenos administradores, hacemos las cosas bien porque hacemos esto y hacemos lo otro, vamos por aquí y vamos por allá. Déjame decirte que eso no es el motivo. Es decir, no son nuestras destrezas personales, nuestras habilidades personales, ni tampoco nuestra capacidad de tener una economía solvente, si me lo permiten, tampoco. No es eso. Nuestra motivación debe ser única y exclusivamente el Evangelio de Jesucristo. Esa debe ser nuestra motivación. Construir o restaurar debe ser hecho con sabiduría. Y como iglesia, hermanos, debemos aprender a ser más sensibles a las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Y el objetivo sigue siendo que reflejemos siempre la gracia de Dios, que siempre nos acepta. Siempre nos recibe, es misericordioso, y en el camino encontraremos errores morales, doctrinales, de pecado, que provocan que una iglesia no se pueda distinguir de la sociedad que le rodea. Cuando la iglesia se mimetiza con el contexto que está a su alrededor, no dejó de ser iglesia. Cuando la iglesia nos sala, cuando la iglesia nos puede mostrar, cuando la iglesia nos puede alumbrar, entonces ha perdido todo su sentido. Y esto es lo que no debemos consentir. Y en tales casos es posible que se tenga que acentuar la necesidad de volver
a las reformas y a definir de nuevo los límites de la adoración al Señor. La iglesia tiene que ser una comunidad que vibra, que funciona eficazmente bajo la guía del Espíritu Santo para atraer a otras personas a la experiencia del amor a Dios. Esto debe ser la comunidad de cristiana, quien trae otra vez a hombres al encuentro con Dios. Y por cierto, creamos una iglesia que se manifiesta vulnerable y no como superior. Déjame explicar esto. Tenemos la tendencia de que como tenemos salvación, tenemos una relación con Dios, tendemos la tendencia a creer que somos mejores que el otro. Y yo creo en una iglesia que debe reconocerse como vulnerable. Yo creo en una iglesia que debe reconocer sus debilidades. Creo en una iglesia que debe saber que es pecadora, pero restaurada, cambiada, transformada por el amor del Señor. Yo creo en una iglesia en la que no miramos por encima del hombro al otro porque no tiene a Cristo, porque no entendió, sino una iglesia que es compasiva con el otro. Yo creo en una iglesia que no mira por encima del hombro por decir, es que somos la iglesia. Yo creo en una iglesia que cree en sus debilidades, que sabe cuáles son y las manifiesta. Es por eso, es más, creemos que en nuestras debilidades sabemos cuáles son y en esas debilidades Dios se está glorificando, ¿saben? Es en nuestras pequeñeces, en nuestras debilidades, en nuestros errores, en lo pequeño que somos y en lo falible que somos, en donde Dios se está glorificando. Es ahí donde Dios se está manifestando. Matthew Henry, en su comentario sobre este texto, dice que quienes menosprecian su relación con el Señor en tiempos de reprensión, persecución o angustia, no tendrán beneficios de ella cuando se vuelva honorable o provechosa. Los que no tienen evidencia de ser sacerdotes espirituales para Dios por el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo no tienen derecho a las consolaciones y privilegios de los cristianos. Muchos solo quieren la gloria, resumidamente, muchos solo quieren las glorias del Evangelio, pero no están dispuestos a pasar por los sufrimientos del Evangelio. Quienes al llamado del Evangelio renuncian al pecado y se vuelven al Señor serán guardados y guiados en medio de todos los peligros del camino. Y llegarán a salvo a las mansiones provistas en el cielo. En el cielo hay un lugar que Jesús está preparando para nosotros. Y no nos quejemos, iglesia. No nos quejemos de lo que debemos aportar para realizar nuestra meta como pueblo de Dios. Debemos ser agradecidos porque Dios nos deja ser parte de lo que Él está haciendo. No es nuestra obra, iglesia, es la obra de Dios. Él nos invita a ello. Aquel templo era obra de Dios y era para la adoración a Él. La iglesia está para adorar al Señor y compartir su mensaje. Somos unos privilegiados porque Dios nos deja participar de lo que Él hace. ¿Escuchaste esto? Somos unos privilegiados porque Dios nos deja participar de lo que Dios hace. Y Dios está restaurando el altar de adoración que está levantando entre nosotros. Se está levantando un altar de adoración que estamos formando hombres y mujeres, que estamos aquí, tú y yo. Él está restaurando este altar, está restaurando tu vida y está restaurando la mía. Y estamos construyendo este altar de adoración. ¿Qué te parece? Lo estamos haciendo con la ayuda de Él, solo de Él. Y una cosa más. Si estás participando de esta comunidad cristiana, en alguna manera también te estás beneficiando de ello. Si tú eres parte de aquí, si tú vienes constantemente aquí, si llevas un mes viniendo, tú ya te estás beneficiando de lo que la iglesia ofrece. Por la generosidad de muchos. Vimos la obra de Dios y nos estamos uniendo a Él. Iglesia, no estamos haciendo lo que queremos y pidiéndole a Dios que lo bendiga. Estamos haciendo lo que a Dios le agrada que hagamos. Con dificultades, con limitaciones, con problemas, con situaciones, con lo que tú quieras, pero estamos intentando hacer lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, iglesia, si nuestra motivación es correcta, Dios se glorificará. El Señor siempre nos guiará en todo lo que emprendamos conforme a su voluntad. Si el objetivo es su gloria y si dependemos de su ayuda. Siempre nos guiará. Ese es Dios. Por lo tanto, podríamos volver a usar el Urim y el Tumim, pero podemos poner en práctica el escuchar a Dios. Escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios lo que Él quiere hacer.
Él se reveló a los profetas, se reveló a estos hombres que le amaban y que le servían, que daban todo por Él. Él se puede revelar a nuestras vidas y nos dirá qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Por lo tanto, ¿cuál es tu motivación? Tu motivación es amar al Señor con todo tu corazón y restaurar el altar de adoración. Hoy Dios está haciendo una invitación. Si tu intención hoy es decir, yo quiero salir de mis pecados, quiero venir a la salvación en Cristo, hoy tienes que reconocer que eres pecador. Iglesia, te voy a pedir que ores ahí donde estás. ¿Estás orando? Si estás aquí y quieres hoy reconocerte como pecador, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Me he separado de ti y estoy viviendo las consecuencias del pecado. Te pido que me perdones. Hoy me arrepiento por cada uno de mis pecados y reconozco que Jesucristo, tu Hijo, entregó su vida en el Calvario para perdonarme a mí. No merecía que lo hicieras, pero ocupaste ese lugar que a mí me correspondía. Hoy quiero que seas mi Señor, mi Salvador, y quiero seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús hoy. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor no te vayas sin hablar conmigo cuando termines esta celebración. Si tú hiciste esta oración por primera vez y reconoces tu necesidad de Dios y quieres una restauración de tu vida, por favor no te vayas sin hablar conmigo al terminar esta celebración.